Palabras que transforman. Desde Venezuela, Alfredo Cira, desde Chile, Catherine Marval y yo, Ricardo Meléndez, desde Buenos Aires, Argentina. Hola chicos, bienvenidos. Hola Ricardo, gracias por la presentación. Ahí vamos. Estoy muy emocionada de saber cuál va a ser la palabra de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos desde Venezuela, de San Antonio de los Altos en Venezuela. Gracias por la invitación. Y también me gustaría mucho saber la palabra que vamos a utilizar hoy para desguazarla en compañía de nuestros queridos videovidentes. Videovidente, está bueno eso, está bueno. Bueno, la palabra que pongo en la mesa es resiliencia. Una palabra que he usado tanto, me parecía nueva hace poco, pero hace poco, hace como 20 años. Tú dices, sí. Dices que llegó hace 20 años. Para mí hace 20 años era como algo nuevo. Lo que pasa es que la resiliencia yo lo había escuchado antes, hace como 20 años, cuando estaba en bachillerato, en la química, cuando hablaban acerca de la capacidad que tiene un material para volver a su forma original después de haber pasado por un proceso de transformación. Un proceso de transformación que lo hubiese cambiado. Por ejemplo, el hierro, no tengo aquí nada de hierro, pero como que se dobla y después puede volver a quedarse de su mismo tamaño. En su forma original. En su forma original. A ver, Katy, te pregunto, en ese ejemplo de la química, ¿esa forma original queda intacta? Sí, queda intacta, en realidad sí, porque no cambia la esencia, es algo como que si está así y después vuelve a cambiar. No, quedó intacta. Y es que... No sé, pero queda intacta, ¿vale? Es que precisamente el símil tiene que ver con la resiliencia como se entiende ahora, ¿no? Como se utiliza ahora. Porque efectivamente nos ponemos sí, sucede y siempre va a suceder que agarramos palabras que se ponen de moda, pero no de manera banal, sino que realmente reflejan una necesidad expresiva, comunicacional, de realidades que los seres humanos vamos descubriendo con el paso del tiempo. El ejemplo que dice Katy en química, oye, qué buena manera de verlo. Porque efectivamente es así, es cuando se maneja el material que va a pasar con la transformación luego de ser manipulado. Y la resiliencia sucede eso, pero con seres humanos, ¿no? Y la palabra resiliencia efectivamente tiene como 20 años. Realmente quien lo utilizó primero fue un francés, un doctor que se llama Boris Cyrulnik, creo, y en un libro que se llama Los patitos feos, que hizo en el 2001. Él es un médico psicoanalista y neurólogo. En el 2001, o sea que tiene 20 años de verdad. Sí, tú acertaste, efectivamente 20 años. El libro se llamaba Los patitos feos, lo hizo en 2001. Un doctor francés, médico, neurólogo, psicoanalista y etólogo. Para que no sepa en el 2001 él aplicó la palabra resiliencia a la psicología. A la psicología para el comportamiento de los seres humanos, que tratando de definir lo que sucede con un ser humano después de un trauma, desarrollo es decir, si alguien está traumatizado, ya entrando en tema, si alguien está traumatizado como el hierro que es doblado y después del trauma o la desgracia, si es capaz de iniciar un nuevo desarrollo. Ahí se habla de resiliencia cuando después del trauma, de la manipulación en el caso del hierro y el caso de la desgracia en el ser humano, luego a partir de ahí, ¿qué sucede? Hay un nuevo desarrollo, hay una transformación, se cambió el hierro, se fue manipulado, cambió el ser humano después de la desgracia. La resiliencia, bueno, ya entrando en tema, tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con nosotros después de los traumas? ¿Somos los mismos? ¿Eso nos ayuda a crecer? ¿Nos hace mejores o peores? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa con nosotros después del trauma? Hago entonces lectura del concepto de resiliencia según la psicología, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente o algo muy fuerte en la vida, y la resiliencia potencia la felicidad. Y haciendo referencia al libro que estabas haciendo, que comentaste, Los patitos feos, 2 puntos, la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. El autor es, como bien lo dijiste, lo tenía aquí, ¿dónde está? Vamos a ver. Boris Cyrulnik. Sí, Cyrulnik, para que lo consigan con la I. Como
La I. La Y metida en medio de la C, la R. Es complicado el apellido. Sí, pero para que lo puedan ubicar, Boris Cyrulnik. Cyrulnik. Está vivo, tiene 84 años, por cierto. Ah, Wow. bueno. Es un señor resiliente. Oigan, Es y yo resiliente. tenía también, Sí, y de resiliencia, por favor, les pido que recuerden que estoy en Venezuela. No hay país más resiliente del mundo que este. ciertamente, ciertamente. Pero ustedes son venezolanos, ustedes están en Chile y en Argentina por resilientes. Sí, No, tú lo dirás en chiste y nos podemos reír, pero la verdad es que si los seres humanos tenemos la capacidad, porque como dijo Ricardo, la resiliencia es una capacidad, la capacidad de sobreponerse. Si cada ser humano tiene esa capacidad, como país, como conglomerado también lo tenemos. Y los países de Sí, verdad que pienso han sido igual. resilientes, si tú ves, por ejemplo, un país que haya pasado por una guerra, que haya pasado por una hambruna, que haya pasado por una pandemia, como estamos pasando nosotros, o sea, el mundo ha sobrevivido, el mundo es resiliente. Ahorita, Fíjate después que termine el COVID, si termina en algún momento, vamos a haber podido demostrar la capacidad que tenemos para sobreponernos. Y me parece muy interesante, de verdad. Fíjate que en la resiliencia también es un canal de dos vías, porque ante el trauma está también otra visión de lo que existe con respecto a la resiliencia, porque ante el trauma la gente, todo el mundo se consigue en una autopista que se abre en dos vías. Por un lado tienes como la resiliencia misma lo dice, ¿qué haces con eso? Te transformas para mejor, pero también tienes la otra vía que es te rindes y no puedes con eso. no Como puedes decían con eso, en Venezuela, no, exactamente. no puedo con eso, porque hay gente que no puede con eso. Y es por eso que hay suicidios y hay gente que se le va la vida al cipote O y no, caen en problemas. incluso sin quitarse la vida, viven como si Viven, estuviesen no, muertos. una vida derrotada, La vida una vida derrotada. derrotada, una Sí, vida derrotada. Entonces la resiliencia no es algo con lo que se nace, la resiliencia se puede desarrollar y se pueden hacer cosas sí. para desarrollar resiliencia y poder enfrentar todos los traumas que la vida siempre nos va a dar, pues la vida nos va a dar golpes Sí, permanentemente. siempre la vida va a dejar su punto de ponernos a prueba frente a algo. Ahora les pregunto para quizás desde la ignorancia poder tener un recurso que pueda servirle a los que nos están ayudando, escuchando, perdón. Entiendo que la resiliencia es cuando nos transformamos en algo mejor o superamos una circunstancia difícil. Es allí donde se entiende la resiliencia. Es decir, el trauma es un hecho. Lo que tú vivas frente al trauma te lleva, como tú bien dices, en esta autopista de dos direcciones, a morir en vida o a quitarte la vida o no superarlo, o a superarlo y transformarte en algo mejor utilizando esa experiencia en positivo o en lo mejor que se pueda. Claro, pero Ahí es donde nace la resiliencia. en lo que te transformas no tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia es el camino para, la resiliencia es la capacidad, la resiliencia es la herramienta. En lo que tú te transformas no tiene que ver con la herramienta que estás usando. Pero el Tú resultado, mismo, el tú mismo resultado, dijiste que la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarlo. Ya el resultado de cómo tú enfrentas la no, situación para es una persona distinto. para superar circunstancias traumáticas, creo que está la clave. Claro, es la Superar, capacidad. porque del ejemplo de la persona que no supera y que queda muerta en vida, no, no se logró una resiliencia, Porque no tuvo la capacidad. porque no Ah, tuvo superar circunstancias. teníamos que hablar necesariamente de qué herramientas o qué aspectos de la vida personal hay que desarrollar o potenciar para poder efectivamente desarrollar una adecuada resiliencia que nos ayude a vivir mejor y a ser mejores después de cada trauma que van a existir siempre. Me permito hacerles un pequeño inciso Un de inciso. información, un inciso en esta información. Por ejemplo, uno de los países más desarrollados del mundo es Corea del Sur. En Corea del Sur tienen la tasa más alta de suicidio en adolescentes. ¿Por qué esto? Porque cuando los chicos salen de quinto año, lo que llamaríamos en Venezuela quinto año de bachillerato, y van a entrar a la universidad, los exámenes de ingreso son exigentes. Depende de su nivel de preparación, que es una preparación que los muchachos estudian casi que un año de día y de noche, 24 horas al día, para lograr acceder a la universidad en la carrera que ellos quieren. Eso tiene que ver con el honor familiar. En la familia Honor. dicen que va a ser médico, ajá, el honor familiar y personal.
Si en la familia dicen que tú vas a ser médico, tú tienes que entrar en medicina y no tienes opción. No es que no vas a entrar, tienes que entrar. Ante tal nivel de presión, eso es un problema, es un problema. Fíjate, en una sociedad que no se preocupa, quizás no se preocupa por la comida, ni por la cola de la gasolina, como en Venezuela, Claro. u otros países, ni por la economía. Esos problemas están ya, como país del primer mundo, esos problemas ya están resueltos. Entonces, el problema que se enfrentan es un problema de visión y de estatus en cuanto a tu el proceso académico y tu vida profesional futura. Ese nivel de presión para un muchacho adolescente que tienes que ser lo que tu familia dice que sea y tienes que lograrlo, conlleva que los chicos antes de la prueba se suiciden, pero en masas, miles. Wow. Hay miles, hay muchísimos suicidios en Corea del Sur en la semana que hacen el examen previo a la universidad. La prueba de actitud académica en Venezuela. Eso que para la universidad, ¿se recuerdan? Si el muchacho no quiere. No, pero es que ya va. Hay que entender, hay que poner en contexto también la cultura que rige milenariamente el comportamiento de la sociedad. Quizás sí, en otra cultura. Perdón. No, nos estamos cruzando. Sí, porque sí. Me llega tarde tu imagen porque estoy en Venezuela. Me llega tarde la imagen de Ricardo. Yo quería preguntar eso, ¿cuáles eran los dos caminos que tenían? Entonces tenían la muerte o la vergüenza, si no querían o no podían entrar. Entonces, no, esto, pero para ellos es un problema real. Las variantes son otra cosa. La muerte, todo eso es verdad, Katy. Y también lo que dice el honor, la cultura, todo eso son variantes, están bien, todas son variantes. Pero en sí, ellos están ante un problema que les exige tener una respuesta y luego tener un resultado. Entonces, la resiliencia en ese caso pasa por aspectos culturales, por aspectos alimenticios, por aspectos que tú quieras. Pasa por un montón de cosas que te hacen llegar a un resultado. ¿Qué pasa? Si el problema de ello es, si no quedo en la carrera, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a quedar como un idiota, viene bullying, me van a despreciar, voy a valer menos como persona. Yo con eso no puedo vivir, yo me mato. Por ejemplo, porque la intención del suicidio primeramente es evitarte un problema. El suicidio se presenta cuando ya no puedes más, cuando lo que tiene frente a ti te sobrepasa. Entonces, ese problema para ellos, que es un problema que para otros es una estupidez, pero es un problema que lo sobrepasa. Y a esa edad hay un tema hay madurez emocional, hay otros factores. Pero el problema exige tener un nivel de resiliencia que en muchos países, en muchas sociedades, no se maneja, ni siquiera se plantea el tema de la resiliencia. En el caso de los países latinoamericanos, y especialmente Venezuela, la resiliencia nadie la enseñó. Sencillamente el mundo empezó a llevar, Venezuela había muchísimos muertos, había gente que ha pasado muchísimas necesidades y mucha gente que se ha tenido que ir del país para sobrevivir. Honor a quien honor merece. Que es una especie de muerte también, es una especie de muerte. O sea, la muerte, entendiéndola a nivel, digamos, conceptual, es el final de algo. Claro, cuando sales de la vida, moriste. Cuando sales de la vida en Venezuela, moriste en Venezuela. Como país, tú tuviste que morir y renacer. Sí, Lo que estamos en Venezuela, yo no sé qué somos como zombies. Incluso yo traía, no, pero es que incluso somos también muy resilientes. la resiliencia es que estar dentro de Venezuela es estar dentro de la circunstancia traumática constantemente, pero constantemente se consigue algo que no es muy entendido por el resto de los países. Incluso al salir de Venezuela uno deja de entenderlo también, pero se consigue que las personas superen esas circunstancias. ¿Por qué? La escasez de algo que puede considerarse vital, que es la palabra que se utiliza, por decir, el vital líquido, obviamente no tener agua, limita la cotidianidad, limita la vida, limita resolver cosas que son hasta absurdas. Yo ahí quiero hacer un comentario y yo pienso que en Venezuela hemos dicho que somos resilientes, pero si pongo el ejemplo del clip donde la resiliencia es estar de una manera, después de cambiar, volver. Yo creo que en Venezuela no fue que cambiamos y volvimos a la forma original, fue que cambiamos y seguimos viviendo con ese cambio. O sea, nos adaptamos. No entendí. Yo creo que en Venezuela, si ponemos el ejemplo de que la resiliencia... No entendí lo de cambiamos y volvimos a ese cambio. Vivimos en ese cambio, o sea, nosotros no volvimos a nuestro estado de antes, nosotros nos acostumbramos a vivir con el trauma. A ver,
A ver, ¿dónde lo veo yo? ¿De qué óptica, a través de qué cristal lo estoy viendo yo? ¿Qué nos identifica, no como seres humanos, sino como venezolanos? La felicidad, ese calor, esa chispa. Y quizás eso es lo que no se ha podido perder como cultura venezolana. Cuando nos Nosotros como doblan y venezolanos nosotros volvemos a duro, reírnos. es duro decirlo, pero como venezolanos a veces de lo que nos sentimos orgullosos y creemos que es felicidad y creemos que es resiliencia, a veces puede ser conformismo. Y eso lo pensé vagamente, no lo pensé tanto porque me da mucho dolor pensar así de nuestro pueblo y de mí misma, porque yo me meto en ese mismo saco, porque yo puedo decir soy resiliente porque me mudé y entonces yo a pesar de las circunstancias quise seguir buscando un camino mejor y me mudé. Pero también puedo pensar que fui cobarde porque no me quedé haciendo lo que tenía que hacer en el país. Entonces hay una línea muy fina y depende de cómo se vea y leyendo algo de la crisis, porque la crisis es lo que nos da, nos abre la puerta a la oportunidad y nos abre la oportunidad de poder ser resilientes. Él decía, y se los digo muy cortico, él decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de las angustias, como el día nace de la noche más oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. La crisis, porque tuvimos que hablar de crisis, porque hablaba de resiliencia, la resiliencia empieza y termina en una crisis. Si no hay una crisis o un trauma, no hay resiliencia. La resiliencia, la crisis, que es la matriz de la forma de resiliencia, la crisis es un espacio donde lo que tiene que nacer no termina de nacer y lo que tiene que morir no termina de morir. Ese encuentro de ambos, de que lo que van a hacer no termina de nacer, están naciendo pero no nace, y lo que tiene que morir se está muriendo pero no se muere, ese espacio tan traumático es la crisis. Sí. Lo que tenía que morir en Venezuela no murió, lo que tenía que nacer tampoco nació. Entonces, y nos quedamos allí, todavía estamos en ese proceso. Entonces, por eso estamos en crisis y esas crisis pueden permanecer durante muchísimo tiempo. Sí. ¿Qué sucede? Que nos agarramos de unas cosas que son varios aspectos de la personalidad, porque los países, como la gente, tiene personalidad. Hay personalidad nacional y personalidad individual. Personalidad, hay gente incluso, personalidad sectorial. Los maracuchos son de una manera, los caraqueños de otro, los de San Antonio de otra manera, o los de La Guaira de otro, y en lo personal cada uno de nosotros es diferente, y cada uno de los que nos están mirando también tiene su personalidad. Pero, ¿qué nos sentimos orgullosos todo de lo mismo? Que el venezolano es como es porque es contento y es alegre y es echador de broma, y nos sentimos orgullosos de eso porque es que somos como somos echaderos de broma. Ahora vamos a estar, y no vayan a crucificar por esto, porque es verdad. ¿Para qué nos ha servido ser tan echadores de broma y tan alegres cuando el país se nos volvió lo que se nos volvió? Para no suicidarnos. Para mantenernos vivos. Ajá, ha servido como un elemento de resiliencia para sobrevivir de lo individual. Ha servido para eso. La resiliencia es individual. Es individual, pero podríamos verlo como nación, como si vemos un país como un individuo a todo el país completo, podemos decir que un país es resiliente o no, y haber resiliencia nacional va a ser un poquito más difícil. De hecho, el doctor francés del que al día hablamos, él también es etólogo y lo vio desde la etología. Ahora, ¿qué es la etología? La etología lo que hace buscar es la manera conductual de los seres, cómo se conducen los seres vivos, no humanos, los seres vivos en su ambiente natural, cómo se ajustan, se adecúan a su ambiente natural. Desde la etología, visto así, porque él incluso planteaba que nosotros somos, como seres humanos, somos hasta un poquito vanidosos, porque creemos que somos los seres humanos el frasco de la creación. Yo como cristiano practicante creo que sí, pero en realidad él dice que realmente quizás seamos solamente un animal más de los muchos que hay. Los seres humanos somos otro animal, solamente que, bueno, con otras capacidades, igual que como un animal con otras capacidades, pero somos solamente un animal que se adecua a su ambiente y logra desarrollarse en medio de su ambiente. No, bueno, en lo individual, claro, bueno, pues son puntos de vista, es una visión. No, también quería aportarte... Los venezolanos recurrimos a lo que tenemos desde lo individual, claro, que es nuestro buen humor, a nuestra buena risa, a nuestros sabores, nuestros olores, nuestra música. Recurrimos a eso desde lo individual y lo utilizamos como herramienta resiliente para soportar lo que hemos soportado dentro y fuera de Venezuela. Entonces, ¿el venezolano es resiliente? De alguna manera sí, en lo individual. Por supuesto Venezuela que sí. necesita si Venezuela fuese un individuo,
necesitaría desarrollar sus aspectos resilientes muchísimo, ¿no? Para salir de su crisis y salir bien y mejor de todo este trauma que ha vivido. Porque los traumas hacen que luego se pueda hacer mejor o peor, que sobreviva Claro. o que no lo superes. Y Ahora, esperemos que Venezuela lo supere. ahora, para darle fuerza a la palabra que queremos aterrizar hoy y darle vida a esta palabra, la resiliencia nos presenta el resultado, por eso se da la diferencia entre el trauma y el resultado de ese trauma. Nos presenta un resultado donde pudimos superar ese trauma. Es decir, no lo estamos viviendo, es decir, ya no es que no nos afecta, pero pudimos superarlo. Y para entender un poco entonces, ¿qué sería superarlo? Cuando ya tú puedes seguir viviendo, creando, desarrollándote, a pesar de haber vivido ese trauma. En el caso del ejemplo que hemos tomado de los venezolanos, nosotros, a pesar de haber vivido el trauma, nos estamos superando, nos estamos desarrollando, estamos creciendo, estamos creando. Y yo soy del que cree que la decisión de morir, como decía hace rato, morir, perdón, acabar con la vida en Venezuela y continuarla en otro lugar, esa muerte es una especie de resurrección que parte como individuo, pero siempre con la idea de ayudar, que también es una de nuestras características. Los que no tienen opciones es porque están muertos. Yo pienso que, tal como dice Ricardo, la resiliencia es la capacidad de buscar, de seguir buscando, de no darse por vencido, Superar. de sí, pero como habías dicho antes, de darse cuenta que es buscar adentro todas las posibilidades que hay, porque la resiliencia es la capacidad de saber que tú puedes. O sea, cuando dice capacidad es porque tú eres capaz de hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que nosotros sí podemos, de que como tú bien dijiste, mientras haya vida y esperanza, de que si estamos vivos siempre hay una oportunidad y una forma diferente y una opción distinta para hacer las cosas y no rendirnos, porque como había dicho Alfredo antes, el suicida es alguien que piensa que no hay una forma, no hay otra opción, no hay otra forma, no hay una manera distinta de hacerlo, ya acabó con todas las opciones y es lo único que puede hacer. Pero como dijiste tú, Ricardo, siempre hay opciones. Mientras estemos vivos, siempre hay una opción y ahí está la resiliencia, en la capacidad de ver cuáles son las opciones que tenemos, cuáles son las herramientas que podemos manejar y podernos sobreponer a la crisis que nos esté sucediendo. Sí, claro. Yo voy a hacer referencia a lo que se ha estudiado, o sea, que ha estudiado por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología. Ellos dicen que la resiliencia, por estudios, se puede desarrollar y que hay varios factores que influyen para que ella se desarrolle y pueda tener la gente una vida plena, una vida llena de éxitos o llena de estabilidad que le permita sobrellevar cada dificultad cada vez mejor para lograr la felicidad, que es el fin de todo ser humano. Ellos dicen que entre los factores principales de la resiliencia es fundamental tener relaciones afectivas y de apoyo dentro y fuera de la familia. Las relaciones hacen relaciones que crean amor y confianza, desarrollan confianza en las personas y eso proporciona modelos a seguir y ofrecen tranquilidad, estímulo y ayudan a reforzar la capacidad emocional de las personas y eso lo ayuda a recuperarse como persona ante cualquier trauma. Ahí dicen en la misma asociación que hay muchos factores asociados con la resiliencia que incluyen que hay que desarrollar hábitos y hay que hacer cosas que pueda hacer uno para que la resiliencia pueda ser utilizada como herramienta. Como seres humanos podemos acceder a la resiliencia y podemos desarrollar hábitos que nos hagan más resilientes para lograr mejores objetivos. Entre ellos dicen que se puede tener una capacidad para desarrollar resiliencia. Ajá. Se puede desarrollar como hábito la capacidad de hacer planes realistas y hacerlos, pues, porque siempre nos enfrentamos siempre que quiero pero no lo hago, que lo voy a hacer pero no lo hago. Es una de las cosas que nos hace daño porque nos frustra. Y al frustrarnos nos hace daño a nosotros mismos y nuestra resiliencia no puede crecer así, porque es una persona que tiene una falsa imagen de ti y una autofrustración, porque no tienes una visión positiva de ti mismo. Claro. Y dejas de confiar en ti, en tu fortaleza y tus habilidades. Porque te empiezas a decir, yo voy a hacer esto, yo me lo dije y lo hago, y no lo hace. Porque entonces te agarra, ¿cómo se llama esto? Que
que cuando dice que algo que lo vas a hacer no La lo vas a hacer. procrastinación. Lo de procrastinación. Sí. Agarra la procrastinación que agarra a todo el mundo y entonces eso hace que pierdas confianza en ti mismo porque no empiezas a dejar de creer en ti. Y dices, yo dije que lo iba a hacer y no lo hice. Entonces cuando no crees en ti, porque eres un mentiroso contigo mismo, porque no tienes la voluntad de hacer las cosas, entonces ¿cómo vas a tener resiliencia en una persona que crees en ti mismo? Obviamente cuando venga el trauma, el día malo, no vas a confiar en tus capacidades ni en tus habilidades para salir adelante. Entonces lo primero que hay que hacer es dejar de procrastinar y tener una visión positiva de ti mismo. Entonces tienes que hacer planes realistas y tomar las medidas para llevar a cabo todo lo que tienes que hacer. Es una práctica que puedes hacer, ¿no? Para que te ayude a tener resiliencia. Claro. Tienes que mejorar tu capacidad de comunicación y aprender a resolver problemas. Hay cosas que uno puede hacer para enfrentar cuando vengan los momentos, las cosas, los días malos. Hay cosas que uno puede hacer realmente desde un punto de vista práctico. Porque aquí podemos decir muchas cosas, pero en lo práctico hay cosas que podemos hacer y esto es lo que pretendo con esto último que he dicho, que sí podemos desarrollar resiliencia a través de ciertos hábitos de vida. Suena difícil, pero no es difícil. Hay hábitos que podemos desarrollar que nos ayuden a ser resilientes para que cuando venga el día malo, que va a venir siempre, tengamos de dónde agarrarnos. Y eso parte de la confianza en nosotros mismos, relaciones sanas, comunicación efectiva, compromiso con nosotros mismos. Claro, y ahí te quería decir, Alfredo, que quizás para cerrar el tema pudiésemos hacer, nosotros tres, una identificación de factores que se puedan considerar y tener ahí a la mano como una especie de caja de herramientas o de, digamos, de maletín de primeros auxilios como recursos para poder enfrentar las circunstancias traumáticas y poderlas superar. Porque quizás uno pueda identificar o señalar a las personas que no consiguieron otra solución que no fuese el suicidio, o a la persona que está en este momento viviendo alguna circunstancia emocional o psicológica por algún trauma que está viviendo, y quizás uno considere de que, como quizás dijiste hace rato, uno se mienta procrastine lo que tiene que hacer o no se otorgue el afecto que se merece, y con todo esto en contra, es muy difícil que puedas superar la circunstancia que estás viviendo. No dejes que tu pasado te convierta en prisionero. Fue una lección, no una sentencia. Esto puede ayudarnos a estar preparados frente a quedarnos sufriendo o no superar una circunstancia traumática ya vivida. Saber que es una lección que nos da la vida y que no es una sentencia que nos tenemos que quedar allí sufriéndola y quedándonos en una vida sin vida. Dijiste algo, oye, discúlpenme de verdad con el tema de la poca fluidez al hablar. Otro ejemplo de circunstancia traumática está presente en la película El pianista. Como un ejemplo de lo que es un ejemplo de tantas propuestas cinematográficas basadas en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. El pianista nos presenta a este muchacho con un gran talento, pero que se resistió a irse de Alemania, a irse de donde él vivía, a pesar de Polonia, era él vivía en polaco. Polonia, ¿cierto? Era polaca, gracias. Esta película, por cierto, del año 2002, si me permiten un poco para dar el contexto de la película, dirigida por Roman Polanski y con Adrian Brody como actor principal, un joven Adrian Brody, no era conocido en Hollywood. La película es una adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío sobre cómo sobrevivió al Holocausto y la ocupación de Varsovia, capital de Polonia, por la Alemania nazi en 1939. Para los que no lo han visto, y sin querer hacer spoiler, que es una película de 2002, él pasa todas las crisis posibles que un ser humano puede pasar, desde el frío intenso, el hambre, la persecución, la muerte de sus familiares. El miedo, él pasó cosas que, bueno. No, incluso, Sí. incluso ¿cómo se llama? Lo he visto 4 veces. Nada más. ¿Cómo se llama cuando la confianza? Hay una persona que tenía que llevarle comida y no pudo llevarle comida. Perdón, agarró el dinero que le daban para llevarle comida y el tipo se perdió y más nunca le dio comida y estuvo a punto de morir por inanición, que creo que es una de las muertes más horribles que puede existir. Ay, Dios. A pesar de esto, termina la película o la historia, él
tocando el piano, que era su pasión, frente a un público inmenso que lo aplaude, una propuesta visual llena de colores, post-guerra, post-situación traumática. Cualquier persona fácilmente puede creer que no va a poder superar esa circunstancia o cualquiera de las que él tuvo que vivir. Y él, como otros tantos personajes de los sobrevivientes del Holocausto, hoy escriben su historia, hoy podemos ver su historia a través de sus memorias. No sigo hablando porque no puedo. Bueno, yo quiero primero agradecerte, Ricardo, porque estás con nosotros a pesar de tu estado de salud. Gracias. espero que apliques la resiliencia, que el maltratado de la garganta ya Voy a tomar sea un mejor. segundo. Sigan hablando. Garganta resiliente. Toma un poquito de agua, te damos permiso. Que es importante que resaltemos que la resiliencia es la capacidad de poder sobreponerse a una situación externa, porque cuando la situación es interna, ya eso es otro tema, sería otra palabra para otra oportunidad. Sí, pero sí, se refiere a las situaciones externas. Y Ricardo nos preguntó, nos dijo, nos invitó a que habláramos de algo que pudiésemos compartir con los oyentes acerca de este tema, y yo diría, recogiendo y resumiendo sus palabras, y me lo dijo una psicóloga muy querida, que es una palabra, ella le dice primeros auxilios. Las palabras pueden ser primeros auxilios para personas que están en crisis. Depende de cómo sean tus palabras. Todo es temporal. Todo es temporal y todo pasa. La situación que tienes ahorita, como el muchacho de la película, el hambre, la sed, la persecución, la guerra, todo es temporal. Va a haber una oportunidad para que las cosas sean distintas. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú puedes hacer que sea distinto? Y ahí empieza a suceder la magia de encontrar las herramientas que tú tienes para superar esa situación que se te está presentando. Gracias. Yo quisiera también ya cerrando el tema, gracias, qué bellas palabras, Catherine, gracias. Y Ricardo, gracias por tu sabiduría. Estoy como despidiéndome porque creo que soy el penúltimo que va a hablar. Yo quiero agradecer este espacio y este momento y las personas que nos escuchan, y efectivamente, tal como decía Catherine, amigos, amigas, y disculpa que haga la diferenciación de género, pero si está pasando momentos difíciles en tu vida, si la vida te está tratando difícil, a todos los que estamos acá nos ha tratado difícil y tenemos todavía la capacidad de sonreír. Tenemos la capacidad de sonreír porque decidimos sonreír. Llorar o sonreír pueden ser decisiones. A veces la vida te pone a reír, a veces la vida te pone a llorar. Decide tú o procura buscar el camino que te ponga en el sitio donde quieras estar. Si quieres sonreír, busca un camino que te dé sonrisa. Si quieres llorar, hay 1000 razones para llorar y hay 1000 razones para reír. Siempre la vida se trata de decidir. Decide lo mejor, decide lo que te haga feliz y haz lo que tengas que hacer para que este momento difícil que va a suceder termine. ¿Que la vida va a seguir doliendo? Sí, la vida va a seguir doliendo, pero también va a traer sonrisas. La vida da dolor y da también alegría. La vida da llanto y da risa, da las dos cosas. En el día que tengas que reír, ríe mucho. Y en el día que tengas que llorar, recuerda los días de risa para que vuelvas a ellos más rápido. Así que, como desde Panamá, desde Chile, desde Estados Unidos, desde España, donde están todos los venezolanos que posiblemente estén escuchando esto, ustedes llegaron a esos sitios y lloraron mucho. Ya no lloran, quizás ahora ríen. Recuerden cuando llegaron. Así como recuerdo yo estando en Venezuela, los días buenos, porque días buenos siempre hubo. Y yo me voy a recordar siempre los días buenos, no para quedarme anclado en el pasado, sino para tener la certeza de que los días buenos están delante de mi vida, pero también en los años que vienen también hay días buenos. Yo voy a por ellos. Y hoy es un día bueno, porque hemos podido compartir hoy la resiliencia que es la capacidad de salir victoriosos a pesar de todo. Mañana viene otro día y el sol va a salir de nuevo y va a llover y va a salir el cielo azul y siempre va a haber una posibilidad de que la vida sea mejor y que podamos seguir sonriendo. Así que gracias por escucharnos y ya saben, la resiliencia no se nace, se hace y se hace partiendo de una sonrisa, partiendo de una palabra amable. Habla contigo, trátate bien en tu pensamiento, habla contigo, dite palabras amables, habla contigo, háblate con esperanza para que nazca dentro de ti el ser humano que quieres llegar a ser. Esas son mis palabras para ustedes en este día. Gracias por escuchar. Hermosas palabras, Alfredo. Palabras que transforman.